Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en Un Camino al Más Allá y seguimos haciendo el programa desde casa. Hoy quiero hablarles un poquito de lo que son las emociones, pero ir mechándoles como me gustan a mí, entre también lo que es la diferencia de una emoción a un sentimiento. Y después, si nos da tiempo, quiero hablarte un poquito de qué es la cuarentena, pero no esta cuarentena que ya también ha cambiado de nombre, que estamos viviendo por una pandemia, sino la cuarentena por un trabajo interior. Y básicamente es importante que puedan entender que el cerebro nuestro siempre va a reaccionar igual ante un peligro que tenemos delante nuestro que ante una interpretación de un estímulo, ¿sí? Que es un potencial peligro que no es real. Todo esto genera ansiedad y la ansiedad es un síntoma que esconde siempre otra emoción, que esconde otro conflicto que es realmente muy, pero muy importante para trabajar, pero que no salió a la superficie. Esto básicamente lo quiero explicar para que ustedes entiendan que siempre detrás de esas patologías, detrás de esas emociones o conflictos no resueltos, detrás de esos traumas, hay muchas más cosas para trabajar. Y detrás de esos bloqueos siempre se encuentra la desvalorización o la limitación o impotencia, miedo. Mucho miedo. Siempre detrás de estas cosas hay miedo y hay fundamentalmente la incapacidad para enfrentar las situaciones, para hacernos cargo de lo que nos está pasando. Muchas veces no lo queremos ver, por eso en el programita pasado les hablaba del tema del espejo, que como nosotros no podemos ver eso que necesitamos trabajar, el universo nos pone frente a esas personas que son nuestros espejos. Y eliminar esas emociones biológicas es fundamental para la sanación psíquica, emocional, espiritual y física. Todo viene de un solo lado. Y como te digo siempre, la base fundamental es disfrutar el presente. Pero, junto con el disfrute, junto con ese aquí y ahora, también está el que evites tratar de controlar todo en tu vida, en tu casa, en tu mundo. Y el más importante para mí personalmente, y es con el cual trabajo con ustedes y en el que hago mucho hincapié, es el tomar conciencia de los miedos. Hay que recordar que la causa probable siempre de la ansiedad es la falta de confianza en el proceso de la vida que va fluyendo. Cuando vos no podés tener el control de todo, es donde ahí va surgiendo la ansiedad. Y hay una linda afirmación para trabajar para estos casos es: me amo y me apruebo, confío en el proceso de la vida y estoy a salvo. Estas son unas lindas palabras para trabajar cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene ansiedad.
Y antes de hablarte un poquito de las emociones biológicas, te voy a pasar el número de teléfono, así después no corto el temita, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que podés llamar para pedir una consulta, para hacerme alguna preguntita, ahora cuando termine el programa o durante toda la semana. Las consultas son de forma online. No voy a trabajar por ahora de forma presencial, no los voy a exponer a más de lo que ya estamos expuestos con lo que necesitamos diariamente. Entonces, como te decía, el tema de la importancia que tiene el saber diferenciar entre lo que son emociones biológicas, emociones psicológicas. Las emociones psicológicas, por ejemplo, que es el proceso psicológico que vamos creando en nuestro pensamiento, son emociones racionales. Y tenemos más de 1500 identificadas. Pero las emociones biológicas que más tienen sus procesos fisiológicos o que siempre están presentes son las que siempre sentimos en el cuerpo. Y de estas solo hay 5, que son la alegría, el miedo, el asco, la ira y la tristeza. Estas son las 5 emociones biológicas. Biológicas o arcaicas se dicen, ¿no? Y son totalmente adaptativas. Gracias a estas emociones es que hemos y vamos sobreviviendo durante los millones de años. Estas emociones, por eso te explicaba recién o te nombraba que son un proceso fisiológico, tienen que ver con que producen unas sustancias químicas que son concretas en nuestro cuerpo físico. Y estas sustancias siempre responden a la información que nos dio una experiencia determinada, ¿sí? Permitiendo así que nos adaptemos a esa situación. Entonces, estas sustancias químicas son las que refuerzan neurológicamente nuestras experiencias y son las que nos van llevando a la acción ante cada acontecimiento que vamos viviendo. Por eso es que te digo siempre que estas emociones biológicas no distinguen entre hechos reales o simbólicos, y son más fuertes que la razón propia. ¿Por qué? Porque ellas no pueden distinguir. Si a vos hoy te pasa algo que te traumó o que te colapsó o que te bloqueó hace 10 años atrás, vas a tener la misma sensación, ¿sí? Porque ellas no tienen tiempo y espacio. Y con referencia a esto, también hay que identificar que si bien comúnmente hablamos de que son las emociones buenas y malas, lo hacemos simbólicamente para identificar qué nos hace daño. Pero no hay emociones buenas y malas, todas las emociones son adaptativas. El desequilibrio va surgiendo cuando no sabemos gestionarlas. Entonces ahí es que hablamos de lo que es una emoción mala para vos. El miedo no es una emoción mala, pero sí lo va a ser para vos si no sabes gestionarlo. Entonces, fundamentalmente aprender a reconocerlas y a tomar conciencia de lo que sentimos
en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestro día a día, nos puede prevenir de muchos trastornos emocionales. Y esto es lo que se está viendo mucho, trastornos emocionales por todo esto que estamos viviendo. Llevamos 6 meses de encierro, estamos hace 6 meses presos, no tenemos la vida que teníamos, no somos libres, no podemos visitarnos, no podemos abrazarnos, besarnos, acariciarnos, no podemos compartir un mate, una comida, una charla, no tenemos afecto. Entonces las emociones empiezan a desequilibrarnos. Por eso hacen tanto hincapié, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, de cuánta repercusión emocional, psíquica y psiquiátrica está trayendo esto de la pandemia. Por eso quise tocar este tema para que estén atentos. Muchas veces uno cree que está saliendo ileso, pero no, por algún lado está afectando. Es imposible que a alguien no le afecte esto que está pasando. Es por eso que pido siempre que estén atentos. A cualquier síntoma debemos de hacer un control, una consulta, ver cómo está la energía, ver cómo están esas emociones, ver cómo canalizamos lo que está pasando. Entonces, necesitamos experimentar estas emociones para sentirnos vivos. Pero normalmente nos dedicamos a sentir las que nos producen malestar, ya que estas son las que tenemos siempre automatizadas en nosotros. Y esto es a que, debido desde hace millones de años, vivimos en constante peligro, ¿sí? Catástrofes, depredadores, volcanes, huracanes, terremotos, inundaciones, pandemias. Por eso es tan importante el trabajo con nosotros. Y aprenderlas a gestionar y potenciar las que nos hacen bien es la clave para poder seguir transitando. Esto nos va a ayudar a poder afrontar y enfrentar cualquier conflicto diario. Y vamos a salir mucho más ilesos. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar qué nos pasa. No sirve ocultar, no sirve negar. Toda esa mugre que tirás bajo la alfombra en algún momento va a ser una montaña y te la vas a llevar por delante. Entonces, paso a paso, lo que va saliendo lo vamos trabajando. Si sale sintomatología física, la vamos trabajando. Si es emocional, la vamos trabajando. Si es energética, más rápido aún podemos restaurarla. En principio, es importante diferenciar las emociones. Y para eso, si diferenciamos lo que son las biológicas de las psicológicas, únicamente lo que hay que hacer es prestar atención a tu cuerpo. Si esa emoción va provocando cambios en tu cuerpo, vamos a saber que es biológica. Entonces ahí es cuando tenés que identificar cuál de las 5 emociones que te mencioné es la que hay. Es decir, si sentís impotencia, vas a buscar qué hay detrás de esa impotencia. Puede ser rabia, puede ser miedo. Entonces, cuando le das el nombre correcto, adecuado a lo que sentís, vas a hacer que la emoción esa biológica disminuya e incluso muchas veces que pueda desaparecer.
ya que empezás a tomar conciencia que es un miedo real de supervivencia, digamos. El problema está en no reconocerlas, el problema está en ocultar, el problema está en querer mostrar que todo está bien. El problema es que todo esto lo llevemos a prolongarlo en el tiempo y que al no trabajarlas no pasemos a la acción. Entonces mantenemos esta emoción inconsciente por mucho tiempo y ahí es donde viene la sintomatología física y empiezan a aparecer las enfermedades. ¿Por qué? A causa de que se elevan las sustancias químicas en el cuerpo. Nuestra biología, nuestro universo, nuestras células, nuestras moléculas, nuestra energía, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y si todo esto cree que estamos en peligro, va a hacer lo posible para protegernos. Y dentro de lo posible es darte la peor sintomatología que te puedas imaginar a nivel físico. Por eso es tan importante. Las emociones que te mencioné antes, que son 5 y que son las biológicas, tienen un significado cada una. Ahora te voy a comentar qué significa tanto la alegría, el miedo, el asco, la ira y la tristeza. Más que decirte qué significa, es para qué están en nuestra vida. Voy a pasarte el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Ya sé, más despacito, Fabi. 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Hablo muy rápido a veces y sí me doy cuenta. Lo que pasa es que cuando estamos en consulta hablan todos ustedes y no me dejan hablar, entonces yo me desquito acá en el programa. La alegría, que es lo que me gusta que tengan, que es lo que cuando estamos trabajando más ahora de forma online, donde nos vemos las caritas y cuando aparecen esas sonrisas, es lo que a mí me da cada vez más la certeza de que no hay nada que no se pueda trabajar y no hay nada que no se pueda trascender. La alegría es la que nos permite, por ejemplo, reproducirnos. Esta es una emoción de ganancia en nosotros, ¿no? Que nos permite repetir todo eso que nos hace sentir bien, que nos hace sentir de buen humor, contentos. Esta emoción biológica nunca va a generar enfermedad y es la que hay que potenciar siempre. ¿Para qué? Para sentir menos las demás. Recordá que necesitamos sentir emociones para sentirnos vivos. Por lo menos hasta que vamos trabajando toda esta transición y encontremos ese estado de eje, de paz. El miedo es el que nos permite protegernos del peligro siempre. Si hay un peligro real, obviamente vamos a huir de él, vamos a corrernos de ahí. Pero si es simbólico y nos han enseñado a no tener miedo, porque dicen que el miedo es de los cobardes,
no lo vamos a poder reconocer y no vamos a hacer nada. Entonces, el miedo, gente, es necesario. Ahora, el exceso de miedo enferma. Yo puedo tener un miedo racional. Ahora, no puedo tenerle miedo a todo. Esa es la diferencia. El asco siempre es el que nos permite alejarnos del peligro. Y millones y millones de años atrás era para protegernos de esos alimentos venenosos o esos alimentos en mal estado. Y hoy es para alejarnos de ese alimento que es físico, lo que ingerimos por la boca, y por ese alimento emocional tóxico. ¿Cuántas personas, hablando de otra, dicen me da asco? Bueno, ahí también está potenciado esto, cómo lo trabajamos. La ira, que es una emoción que me preocupa mucho a veces en ustedes, si la equilibramos bien, nos permite enfrentarnos a los peligros. Hay muchas creencias que no nos permiten odiar, pero creencias no solo religiosas, sino internas. Tampoco nos permiten atacar, y claro que no está bien visto, y que si lo hacemos socialmente o si la expresamos socialmente, o sea, si la sacamos a la luz socialmente, vamos a tener muchos choques con otras personas, vamos a tener momentos malos. Esto puede ser en conflicto con una pareja, con un jefe, con un amigo. Y cuando muchas veces sentimos ira, pero no la pudimos expresar en ese momento, te la tragás, te la guardás. Y al llegar a tu casa puede pasar que la manifiestes con la persona que menos querías, que es la que está viviendo ahí con vos. O puede pasar que cuando comas no digieras lo que estás comiendo porque estás lleno de ira, entonces todo el alimento que pongas en tu cuerpo te va a caer mal y te vas a sentir mal. Quizás esa noche no duermas, quizás ese día estés con una contractura. Entonces esa ira hay que sacarla, pero no la saco golpeando las paredes, no la saco peleándome con el que tengo frente mío, la saco entendiendo la situación, comprendiendo. La tristeza es la que siempre nos va a permitir aislarnos, ¿no? Por duelos que no hemos hecho, que no hemos llorado, por esas personas o por esas cosas que hemos perdido y que no aceptamos, que no son reconocidas para nosotros. Esto tiene que ver con seres queridos, con una mascota, con un trabajo, un negocio, una casa, o sea, esto puede ser con cualquier cosa que hemos perdido y nos genere tristeza. Entonces, cualquier pérdida puede provocar tristeza. Si vos la aceptás, si vos la sentís, vas a ayudar a liberarla. Esta emoción se libera de forma rápida. Entonces, reconocer y expresar lo que sentimos en cada situación es la clave o el eje para que nuestras emociones no se bloqueen en el cuerpo, porque si lo hacen ahí, con el tiempo, siempre se van a transformar en enfermedades.
siempre todo lo que nosotros no trabajamos se va a convertir en una enfermedad. Muchas veces les hablé del tema que es tan común de la artrosis, la artritis. Todo esto es inflexibilidad. Inflexibilidad ante la vida, ante las personas, ante las creencias, ante los condicionamientos. Bueno, esto desencadena enfermedades. Por eso siempre hago tanto hincapié en que es tan importante trabajar con las emociones. Y claramente, si trabajamos emociones y podemos revertir un cáncer, claramente, si trabajamos emociones y podemos revertir enfermedades autoinmunes. De paso, le mando un beso muy grande a Lili, que no le pedí que me grabe el testimonio, la atendí ayer martes y ya revertimos 2 autoinmunes. Entonces, si trabajando las emociones se va la fibromialgia, si trabajando las emociones empezás a tener una vida alegre, en paz, en equilibrio, encontrándote con vos, con tu ser. Imagínate lo que hace todo lo que te guardas, todo lo que te tragas. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, donde vas a encontrar todos los programitas anteriores y todos estos temas más desarrollados y muchos más, es Un Camino al Más Allá / Terapias Holísticas. Nos tenemos que ir a una tanda y ya 2 o 3 segundos nada más estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta y con este temita que es más que interesante de las emociones, o por lo menos es mi especialización y es lo que más me atrapa en el trabajar con ustedes, porque reconocer y expresar lo que sentimos en cada situación de nuestra vida es lo que nos va a ayudar en el tiempo. Entonces, hay que fundamentalmente potenciar los momentos de alegría, potenciar el sentido del humor. Esto es muy importante. Siempre hay un motivo para, no digo tener la felicidad plena, pero para estar bien. Porque hay muchas personas que hacen lo contrario,
cada día necesitan algo para estar mal. Y cuando vos te mentalizás en esto, cada día es peor. Porque también tenemos lo que son las emociones sociales. Y estas también son muy importantes porque son las que se originan a través de las relaciones con los demás. Y para entenderlas estas, necesitamos basarnos en las otras personas, en nosotros. Esto quiere decir que son emociones que están formadas a través de otras y que para entender debemos basarnos en el contexto en lo que han surgido, en lo que han aparecido. Por ejemplo, el enamoramiento, esa sensación de amor romántico hacia otra persona, es o se trata de la atracción hacia una persona. Esto no tiene que ver solo a nivel físico, puede ser a nivel intelectual o puede ser a nivel emocional. Y esto nos hace unirnos a ella. Después los celos, que es una emoción que normalmente se da en las relaciones románticas y que también genera otra emoción biológica por detrás, que es el miedo. Miedo a perder a la persona, ¿sí? Esto puede ser una amenaza real o imaginaria de una tercera persona, como ya hablamos antes. Después está la envidia, que esta aparece cuando comparamos las pertenencias de otras personas. Y las pertenencias no solo de lo que es material, sino sus pertenencias físicas, los ojos, la voz, el cuerpo, ¿sí? Y esta es una de las emociones que tiene más connotación negativa, porque es muy difícil que cualquiera de nosotros se pueda describir a uno mismo como una persona envidiosa. La empatía, que es otra, es la capacidad de uno ponerse en la piel, en el lugar del otro, y sentirnos cómo se debe sentir la otra persona ante una situación determinada o cómo actuar en consecuencia de alguna situación, ¿no? Como se dice comúnmente, ponerse los zapatos del otro. Y claro que cualquiera de estas emociones se pueden relacionar entre ellas, ya que siempre las emociones sociales van de la mano con una emoción biológica. El enamoramiento, por ejemplo, siempre está acompañado de alegría o de tristeza. Los celos pueden estar asociados con el enojo, la ira. Entonces, por eso, como todos son eslabones de una misma cadena, hay que observarlos de fondo, no de forma. Porque si yo estoy manifestando una emoción, tengo que identificar si esa emoción es de forma o es de fondo, trayendo otras emociones con la mano, por detrás de la mano. Y trabajar estas emociones, expresar estas emociones, transitar estas emociones, tiene componentes cognitivos. Y esto es o se refiere a la forma en la que procesamos la información y a la forma en ese procesamiento
nos influye a la hora de hacerle frente a distintas situaciones. Están los componentes fisiológicos, que estos son, como te mencioné anteriormente, que es lo que nos ocurre en el sistema nervioso, físico, con una forma involuntaria. Nosotros no queremos, pero algo pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Estos cambios pueden traer cambios en la respiración, en el ritmo cardíaco, en la presión sanguínea, en lo que es los músculos, en la dilatación de las pupilas. Después están los componentes conductuales, y estos son los que reflejan la emoción en el exterior. O sea, si yo cambio el tono de mi voz, si hago gestos corporales, las expresiones faciales que me producen, porque cuando uno siente una emoción, ¿sí?, detrás de ellas están lo que son los componentes fisiológicos, los conductuales. Yo no voy a sentir nunca una emoción, cual sea, ¿sí?, si no lo expreso conductualmente. Siempre va a haber una expresión. Pero también hay una diferencia entre lo que son las emociones y los sentimientos. Y muchas veces ustedes los toman como que son similares, como que tienen conceptos similares. Y no, esto se ha estudiado de que se trata de dos formas de procesos o procesamientos de información distintas. Las emociones son reacciones orgánicas, mientras que los sentimientos son reacciones mentales. Las emociones siempre aparecen al tratar de expresar estímulos externos, y los sentimientos van a surgir al tratar de interpretar esas emociones. Siempre las emociones suelen tener una duración más corta, mientras que los sentimientos tienen una duración más prolongada. Y las emociones muchas veces también surgen o se generan ante ausencia de sentimientos, mientras que los sentimientos siempre van a necesitar o a requerir una emoción para poder procesar esa información. Entonces, las emociones siempre van a depender de la interpretación sensorial. ¿Qué es esto? Siempre el uso de uno de los 5 sentidos, para que me entiendas. Y las emociones dependen de las experiencias siempre previas y de la forma en la que nosotros interpretamos la realidad. ¿Te das cuenta cuán importante son las emociones? Y una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no?, que tiene el ser humano es la gestión de sus propias emociones. No tenemos educación emocional, por eso yo hago tanto hincapié en esto con ustedes, pero una educación emocional sólida que nos ayude a entender y a vivir nuestras emociones de una manera natural, para poder fluir, para ser conscientes y entenderlos. Tenemos muy marcado en nuestra cabecita eso de arrastrar culpas, rabias, miedo. Y esto tiene que ver con lo que nos han enseñado de chicos.
¿Por qué? Porque no sabemos vivirlas con aceptación, no sabemos transitarlas con naturalidad ante el proceso que cada una va llevando en nosotros, y que estas experiencias nos van dando aprendizajes. Eso es lo más importante. Porque si vos aprendés de algo hoy, mañana no lo vas a volver a repetir si eso te traumó. Y en eso nos basamos. Entonces, desde niño vamos adquiriendo eso que nos enseñaron de reprimirlas o de negarlas. Y esto no está bien porque somos seres emocionales. Por eso tenemos un sistema límbico dentro del cerebro que lo que hace es guardar y gestionar estas emociones. Desde chicos nos dicen, no llores, no seas maricón, no estés triste. No, ¿cómo que te da asco eso? No tenés que tener asco. Y eso es lo que vamos procesando nosotros. Entonces, cuando nos vamos haciendo adultos, las vamos viviendo distorsionadas o las vamos negando. Esa parte es la que tenés que entender. Y trabajando ayer martes con lo que es barridos celulares, todavía tengo uno pendiente, es porque es importante que entiendas que las células de nuestro cuerpo registran absolutamente todo lo que nos pasa emocionalmente en nuestro cerebro. Ellas son las que tienen la capacidad de entender las experiencias o de captarlas del presente y las van guardando, almacenando en forma de memoria para poder identificar las situaciones que activan dichas memorias. Y en esas memorias también se almacenaron emociones. Y con esas emociones establecimos pensamientos, y pensamientos basados en las creencias fundamentadas en lo que hemos vivido. Y todo esto influye de manera muy, pero muy silenciosa desde adentro hacia afuera. Desde adentro emocionalmente hasta afuera donde se hace un síntoma físico. Entonces, entendé que nosotros vivimos automatizados por esa información que tenemos en nuestro subconsciente. Esto es lo que te digo siempre. Nosotros tenemos un 90-95% de nuestro inconsciente. Y todo lo que pensamos y todo lo que sentimos diariamente, minuto a minuto, lo creamos desde la información que ya existe, que ya tenemos guardado a nivel profundo de nosotros. Por eso es tan importante en la niñez que vivimos. ¿Qué nos pasó desde útero hasta niñez, hasta infancia, hasta juventud, hasta adolescencia? Porque hoy, aquí y ahora, siendo adultos mayores, tenemos todo eso programado. Y esto hace que todo o que la mayoría de todo lo que nos pasa día a día es una imagen repetitiva de lo que ya hemos vivido anteriormente. Entonces, cuando esta información está a nivel celular guardada, es lo que va a identificar qué me está pasando. Es medio difícil, no estando en consulta, poderles explicar algunas cosas que tienen que ver con nuestro inconsciente, con nuestra energía y cómo lo trabajamos. Cómo uno se sana,
se equilibra en base a lo que estuvo enfermo y desequilibrado. En consulta ayer, que trabajamos sobre un barrido celular, fuimos a las células. Y lo importante de esto, que quiero que entiendan, es que cuando yo trabajo con cada patología, yo no soy la que ve la situación y se las impone a ustedes, sino es que ustedes la ven y me lo informan a mí. Entonces, trabajando ayer con lo que era un barrido celular, llevé a la paciente a ver sus células. Ella lo único que me tenía que manifestar a mí, mientras estábamos trabajando todo de forma online, porque no estamos trabajando de forma presencial, era identificarme qué veía en sus células y si había alguna célula que no estaba bien. Dentro de los millones de células que tenemos, ella identifica 2, una que no era de un color como tenía que ser o como eran las otras, y otra machacada me manifiesta. Bueno, ahí empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que esta paciente vio en ella? La célula de enfermedad física que tiene. Cuando nosotros hacemos esos barridos celulares y logramos sacar esas células enfermas, es donde reactivamos a nivel energético, con terapias energéticas, las células vivas y sanas para matar las otras. Y que para que estas células sanas y en buen estado se regeneren, le pasamos doblemente energía para que todo esté bien. A ver, te lo expliqué con palabras sencillitas para que me puedas entender. Entonces, es muy importante la información que cada minuto llevas a tu cabeza. Es muy importante que siempre estés revisando tus pensamientos. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Por qué lo pensaste? ¿Qué emoción te generó? Revivir eso que me generó me va a dar claridad en qué hay de fondo. Claro que esto es un trabajo muchas veces tedioso para ustedes o que no tienen las herramientas para hacerlo, pero cuando ya empiezan a ser pacientes, yo le empiezo a dar las herramientas, los recursos, los empiezo a dirigir cómo se hace el trabajo. Todo pensamiento, todo sentimiento, siempre es la consecuencia de las creencias y de las percepciones que personalmente tenemos cada uno acerca de eso que fuimos viviendo. Por eso es que vos fuiste fundamentando en tu cabeza todas esas emociones negativas que tenés, pero es una apreciación tuya. Siempre digo, ¿no?, que si vamos todos juntos al cine a ver una misma película, vamos a salir todos diciendo algo distinto. Que fue buena, que fue mala, que fue regular, que la volvería a ver, que no hubiese venido, que no la entendí. ¿Por qué? Porque depende la interpretación que vos le des. Y así es la vida. Cuando vos empezás a vivir la vida como que es la película de tu vida y empezás a interpretarla, es donde no viene el conflicto, es donde viene la sanación emocional, física, psíquica. Entonces ya en nuestro cuerpo físico
no va a quedar grabado una huella que nos va a marcar entre un antes y un después con una sustancia que se generó en nuestro interior, en nuestras células, con una enfermedad. Entonces, es importante el cambio de creencias. Es muy importante, de eso que nos limitaron, y que esto fue con vos, conmigo y con cualquiera. Cambiarlas a nivel consciente e inconsciente. Cambiar la percepción de las cosas vividas. Entonces ahí ya tenemos la punta del ovillo. Tenemos la punta de cómo empezar a transitar todo esto. Y la energía es muy importante para con tu cuerpo físico, para con tus emociones, porque cuando pasamos energía, siempre lo que hacemos es desintoxicar. Cuando uno desintoxica, hay una reprogramación de cómo empieza a trabajar nuestro campo energético. ¿Por qué? Porque las emociones también son energía. Entonces, cuanto más equilibrado esté nuestro campo energético, es cuando vamos a trabajar con menos densidad. Al trabajar con menos densidad, nuestras emociones no se van a enquistar en nosotros. Vamos a ir teniendo pautas de cómo ir transitando las situaciones. Entonces, en nuestra cabecita, que hay memoria, que tiene velocidad, que tiene creatividad, hay que poner atención, hay que focalizarse en el problema que hay y hay que poner parte de flexibilidad. Flexibilidad para entender qué es lo que está pasando con uno y con nuestro entorno, porque muchas veces no vienen por problemas personales y vienen por problemas del entorno familiar. Entonces es muy importante la observación de todo esto, de cómo gestionar las cosas para que el día de mañana yo no tenga que acarrear con una enfermedad importante. Y la neurociencia es la que trabaja las emociones y es la que tiene respuesta a todo esto que te estoy diciendo. Si nos basamos en otras creencias que pueden ser la medicina tradicional china, de la cual yo aplico muchas cosas y ustedes conocen por otros métodos, es la que más fuerza le da a todo esto, que considera que todas las enfermedades y los sufrimientos físicos nacen del desequilibrio de las emociones. Entonces, cuando vos empezás a gestionar las emociones, empezás a tener el remedio. Y el remedio no físico, el remedio emocional. Porque seguramente ahora estás tomando muchos remedios, mucha medicación. Y como te digo siempre, la medicación lo que hace es tapar un síntoma, no sanar. Si vos sos hipertenso y tomás medicación para estabilizar la presión, si dejas de tomarla, la presión se va a elevar. Si sos diabético y dejas de utilizar insulina, por ejemplo, tu azúcar se va a elevar. Si vos tomás lo que tomes que está tapando tu síntoma, cuando lo dejes de tomar,
esa enfermedad va a seguir latente ahí. Entonces, la solución no es tomar la medicación. ¿Y qué hago, Fabi? ¿La dejo de tomar? No, de ninguna manera. Primero lo que hay que hacer es trabajar esa enfermedad. Cuando ya tu médico te ve bien, tu médico ve y considera que ya no es necesaria, solito te lo va a sacar. Esto pasa comúnmente con todos los pacientes que toman medicación psiquiátrica. ¿Hay que dejar, Fabi, la medicación psiquiátrica cuando empiezo el tratamiento con vos? No, de ninguna manera. Hay que seguirlo tomando. Entonces, cuando empezamos a trabajar esa patología de fondo y todo se empieza a acomodar, es cuando ahí solito tu psiquiatra te va a ir empezando a bajar la medicación. ¿Se entendió? Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que podés llamarme hoy cuando termina el programita o durante toda la semana, que estoy dando turnos y estamos trabajando de forma online, no presencial. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.